Ya hemos dicho bastante respecto de los antecedentes, el sentido y el propósito de este tercer webinar, en que contamos con la participación del doctor Jaime Baza Mercado, abogado y académico de la Universidad de Valparaíso. Este webinar lleva por título Reforma Constitucional y Reforma de Estatutos, una simetría en democracia. Y para dar inicio a esta actividad, que es coordinada, que es convocada a través del proyecto del equipo de reforma estatutaria de nuestra universidad que lidera el académico doctor Enrique Zamorano Ponce. Queremos saludar a las autoridades universitarias, a las académicas y académicos, a las funcionarias y funcionarios administrativos, a los estudiantes, a los invitados especiales de la Universidad del Biobío y también de nuestras demás universidades hermanas, como indicábamos hasta hace pocos minutos. Y como indicábamos, el webinar tiene una estructura muy sencilla: el saludo inicial de nuestro prorector, el doctor Fernando Toledo Montiel, luego la presentación del doctor Jaime Baza, que se extenderá por aproximadamente 40 minutos, y posteriormente habrá un espacio para consultas. De manera que les invitamos a realizar sus consultas a través de la pestaña, digamos, que dispone la plataforma webinar. Abajo dice preguntas y respuestas, así que les solicitamos que puedan canalizar a través de ese espacio sus consultas. Y queremos entonces invitar al prorector de la Universidad del Biobío, el doctor Fernando Toledo Montiel, quien nos dará el saludo inicial. Estimadas y estimados participantes en este webinar, enmarcado en el proceso de reforma estatutaria de la Universidad del Biobío, tengan todos y todas muy buenas tardes. Comparto con ustedes en primer lugar el saludo del rector de nuestra universidad, el doctor Mauricio Cataldo Monsalves, quien no ha podido conectarse debido a otro compromiso institucional en Corucho. Sin embargo, me ha solicitado que transmita su saludo al mundo académico, estudiantes y funcionarios administrativos de nuestra universidad, así como de otras casas de estudios superiores que también se han sumado a este encuentro virtual. Agradecer muy especialmente al doctor Baza Mercado por colaborar en nuestro proceso de reforma estatutaria, que tiene como sello el ser transparente, participativo y triestamental, puesto que la universidad la construimos como está en nuestro estatuto entre todas y todos. A través de este webinar buscamos contribuir a difundir y promover antecedentes sobre este proceso y también estimular la participación de la comunidad universitaria en la construcción de nuestros estatutos. Como hemos dicho anteriormente, nadie puede restarse. Es parte de nuestra responsabilidad universitaria cívica buscar información y participar en los espacios que la universidad ha dispuesto para ello. Hoy nos enorgullece contar con la colaboración del abogado y académico Jaime Baza Mercado, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho, mención Derecho Público, Universidad de Chile, y licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es integrante del Comité de Ciencias Jurídicas para la acreditación del programa de posgrado de la Comisión Nacional de Acreditación. Aprovechemos este espacio, reflexionemos en torno a los temas que nos presentará el doctor Baza y apoyemos el trabajo que viene realizando el proyecto de reforma estatutaria que lidera el académico doctor Enrique Zamorano Ponce. Porque, reitero, esta es una oportunidad que nos atañe a todas y todos y que nos brinda la oportunidad histórica
de definir la forma en que construiremos los lineamientos futuros de nuestra universidad, en particular en lo referente a nuestra orgánica institucional. El futuro está en nuestras manos y creemos que lo estamos haciendo, al menos en nuestra universidad, en una forma colaborativa que nos da esperanza, no solamente luces, sino también esperanza de que vamos a llegar a un buen puerto. Agradezco al doctor Baza que esté presente con nosotros y al doctor Zamorano por su excelente trabajo desarrollado. Muchas gracias, Cristian. Agradecemos el mensaje inicial del prorector de la Universidad del Biobío, doctor Fernando Toledo Montiel, y damos paso entonces a la presentación que compartirá con nosotros el doctor Jaime Baza. Doctor Baza, es dueño usted del espacio. Muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la universidad y a la comisión que está llevando adelante este proceso de discusión en torno a los nuevos estatutos de la Universidad del Biobío. Muchas gracias, Enrique, por el contacto, Fernando, por la presentación. Esta discusión en torno a los nuevos estatutos de las universidades del Estado nos pilla en un momento bien particular para la historia del país, ¿verdad? Que esta discusión constituyente, que se verifica principalmente después de eso que se ha llamado estallido social, ¿verdad?, de octubre del 2019, esa suerte de rebelión popular contra una determinada forma de organización política de la sociedad, que se traduce en una demanda constituyente, en la demanda por una nueva constitución. Y de esa perspectiva me interesaría compartir con ustedes algunas ideas que buscan poner en común, ¿verdad?, aquellos elementos que podría tener la discusión estatutaria con la discusión constituyente. Desde la perspectiva de la autonomía universitaria. Aquí simplifiqué un poco el título, ¿verdad?, que le puse a la lámina, pero estamos aquí, entiendo, en el contexto de la discusión sobre la reforma constitucional y la reforma de estatutos, precisamente porque hay una simetría en la discusión democrática. Me parece que hay desafíos muy interesantes que plantea la discusión constituyente, precisamente porque abre la posibilidad de que podamos discutir las características de las distintas normas que regulan nuestro espacio de convivencia. Y ciertamente los estatutos de una universidad, particularmente de una universidad del Estado, vienen también a configurar de alguna manera a esa comunidad no solamente académica, sino que también política, que comparte los destinos, justo están tocando el timbre, cosas que pasan en pandemia, que comparte no solamente los destinos del país, sino también de la propia comunidad universitaria. Y me interesa presentar esta presentación, abordar esta presentación desde la forma en que la autonomía universitaria ha sido recogida por la Constitución. Primero, para dar cuenta de una ausencia, ¿cierto? La autonomía universitaria no está presente en la Constitución como institución, a pesar de que sí lo estaba en la Constitución anterior, y principalmente como parte de las cuestiones que probablemente vamos a discutir durante la redacción de la nueva Constitución a partir del próximo año. Y me parece que es importante esta perspectiva, porque si bien, bueno, ya lo voy a desarrollar con más calma, pero si bien la autonomía universitaria no está presente en la Constitución, el sistema constitucional le ha dado un cierto contenido, la ha configurado de una determinada manera, y yo creo que ese ejercicio es algo que debiéramos tener presente, no solamente para la redacción de la nueva Constitución, sino que también para la elaboración de los estatutos de las universidades. Entonces, bueno, estamos frente a la autonomía universitaria, los nuevos estatutos y la nueva Constitución. Quisiera señalar primero que el material, entre comillas, de apoyo que tengo presente para esta presentación es un artículo que publiqué con un colega de la Universidad de Antofagasta recientemente, en la Universidad de Talca,
titulado Autonomía Universitaria, Configuración Legislativa de su contenido constitucional, y de un libro que escribí recientemente como consecuencia de mis estudios de magíster en filosofía en la Universidad de Valparaíso, titulado Constituyentes sin poder, donde reviso un poco las limitaciones que tienen estas categorías teóricas, tales como la del poder constituyente. Veamos cómo nos pilla esta discusión en torno a la nueva Constitución y cuál es el contexto político y social que más o menos tenemos presente. Sabemos que desde octubre las distintas demandas sociales han terminado confluyendo en una demanda por una nueva Constitución. Pero una nueva Constitución no es solamente una norma jurídica que regula el ejercicio del poder en el Estado, ¿cierto? Una Constitución también regula el ejercicio del poder entre las personas, entre nosotras las personas comunes y corrientes que tenemos que trabajar cada día para vivir. Por lo tanto, cuando se piensa en una nueva Constitución, no estamos pensando solamente en una norma jurídica mejor redactada, ¿verdad? Técnicamente más correcta, sino que estamos pensando en una nueva forma de regular el ejercicio del poder. Estamos pensando finalmente en nuevas estructuras para el ejercicio del poder político, tanto en el Estado como en la sociedad, tanto en la orgánica del Estado, presidente, parlamento, etcétera, como en la forma en que se reconocen y ejercen principalmente nuestros derechos fundamentales, donde entra la autonomía universitaria, como lo vamos a ver en un rato más. Y es que esta demanda por una nueva Constitución yo creo que se ancla en la persistente e irremediable, a mi juicio, crisis de legitimidad de la Constitución del 80. Y quiero seguir hablando de la Constitución del 80 para sortear explícitamente el impacto que las reformas del año 89 y las reformas del año 2005 han tenido en esa forma que la Constitución tiene de regular el ejercicio del poder en la sociedad. Porque si bien es cierto que la Constitución del 80 tiene múltiples reformas, 47 leyes de reforma constitucional, si no me equivoco, el catálogo de derechos fundamentales prácticamente no tiene reformas significativas. El artículo 19, donde están nuestros derechos fundamentales, tiene un puñado de reformas muy menor en comparación a las 200 y tantas reformas particulares que contienen esas 47 leyes de reforma constitucional. Y como tiene una reforma, como ha tenido reformas muy menores, básicamente el catálogo de derechos fundamentales sigue respondiendo al diseño político de la dictadura, al diseño político original. Artículos muy importantes, como aquellos numerales del artículo 19, que protegen salud, seguridad social, trabajo, tienen exactamente la misma redacción que tenían el 11 de septiembre de 1980. Y esto es interesante porque nos permite poner sobre la mesa que el problema de legitimidad de la Constitución no es solamente su origen histórico, hay un problema ahí evidentemente porque se trata de una Constitución que regula las relaciones democráticas y que fue redactada en dictadura, sino que hay también un problema de legitimidad con su ejercicio. Hay instituciones dentro del diseño constitucional que fueron expresamente pensadas para entorpecer el agenciamiento del pueblo, ¿cierto? La articulación política del pueblo como soberano, como titular de la soberanía, pero también hay una crisis de legitimidad importante en la forma en que la Constitución del 80 configura nuestras vidas a través del ejercicio de los derechos fundamentales. Muy resumidamente, porque no es el objeto de esta presentación, el sujeto que está detrás del catálogo de derechos fundamentales es un sujeto básicamente de carácter mercantil y neoliberal. Es un sujeto que se concibe desde el consumo y no desde la ciudadanía. Y es de alguna manera contra esa forma de concebir la relación entre el individuo y la sociedad que se levanta la revuelta popular de octubre, ¿verdad? Y de alguna manera, lo que ha venido pasando en estos 30 años, pero también a partir de octubre, da cuenta de una crisis que es más estructural, que desborda, creo yo, las fronteras del contexto político chileno
y que se encuentra presente también en otras democracias del mundo, en otros países del mundo, y es una crisis de representación, ¿cierto? Las formas de representación democrática se han corrompido, a mi juicio por lo menos, no necesariamente porque haya irrumpido en la conversación un maletín con dinero, a veces sí, pero no necesariamente, sino porque los modos de representación hoy día no alcanzan a tener la entidad suficiente para que el representado llegue hasta el lugar de la representación. Y esto termina generando que los representantes, por regla general, han terminado defendiendo intereses particulares por sobre el interés general. Por sobre el interés general. Y esto, de alguna manera, ha tratado de ser resuelto con una forma de participación democrática distinta, que es la que hemos visto a partir de octubre, creo yo, más en clave de participación que en clave de representación. Y esto aquí me parece que es importante y que se conecta muy directamente con la reforma de los estatutos, y que lo vamos a decir también un poco más adelante de nuevo, y es que la demanda constituyente, así como la demanda estatutaria, la demanda por nuevos estatutos, no dice relación solamente con la mejora de los mecanismos de representación, ¿verdad? No se agota, por tanto, en el ejercicio del derecho al voto para poder elegir autoridades, sino que va un poco más allá. Y va un poco más allá precisamente porque lo que demandan, creo yo, las distintas comunidades es precisamente participación, ¿cierto? Es el espacio para poder incidir en la forma en la que se configuran las condiciones de existencia dentro de cada comunidad. De modo tal de que el desafío en clave democratizadora de los estatutos universitarios debe llegar hasta la sala de clase, ¿verdad? A las relaciones entre académicos y académicas, a las relaciones entre los académicos y la autoridad, porque hay un contexto de discusión constituyente que se ha levantado, diría yo, principalmente contra ciertos modos de representación. Entonces hay un desafío ahí significativo en orden a superar los problemas que presenta la representación, y esa superación, creo yo, viene por el lado de la participación. Bueno, algunas notas muy breves, ¿verdad? Para mostrar un poco qué es lo que ha sido la evolución histórica. Esto seguramente ya lo han visto, ¿verdad?, en alguna sesión anterior. Pero solamente quisiera dejar asentado, ¿verdad?, como parte de la presentación, que hay ciertos hitos normativos, ¿verdad?, que le han ido dando forma a la recepción de la autonomía universitaria en el derecho chileno. Las primeras manifestaciones en el siglo XIX, ¿verdad?, el Estatuto de 1879, la Reforma de 1931, luego ya durante la Unidad Popular, la Reforma Constitucional de 1971, el golpe de Estado, la Constitución del 80 con la Ley Orgánico Constitucional, y luego la reforma de la ley el año 2009. Y diría que en ese escenario hay hay ciertos conceptos, ciertos contenidos que más o menos se mantienen, ¿verdad? La idea de una comunidad académica que tiene la facultad para dictar normas que regulan su propia organización, ¿verdad? Tanto en el plano organizativo como normativo. Donde los principales elementos serían efectivamente dotarse de una organización propia, elegir autoridades, contratar personal, elaborar y llevar adelante planes de estudio y administrar y disponer de su patrimonio. Las primeras manifestaciones de este reclamo de autonomía son precisamente contra el poder del político del Estado en torno a los estatutos de la Universidad de Chile durante el siglo XIX, pero con el tiempo, diría yo, con el devenir del siglo XX, hemos ido entendiendo que esa autonomía también se reclama contra otras formas de poder, ya no solamente el poder político del Estado. Entre la Carta del 25 y la Carta del 80 se verifica un fenómeno interesante que podríamos llamar degradación, ¿cierto? Antes del golpe de Estado, la autonomía universitaria tenía rango constitucional, estaba
formulada, ¿verdad?, en los términos que aparecen ahí en la pantalla, estableciendo un deber bastante concreto para el Estado, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Y entre el golpe y la Constitución del 80, la autonomía universitaria se cayó de la Constitución, fue recogida por la ley, y de ahí en adelante empieza un desarrollo bien interesante, creo yo, sobre la forma en que la ley configura el contenido de la autonomía universitaria y cómo indirectamente ese contenido puede ser vinculado a la Constitución del 80. Y aquí el ejercicio que quiero proponer, y lo voy a mostrar un poco más adelante, me parece que tiene especial relevancia para el contexto constituyente, precisamente porque permite mostrar, primero, que la universidad es un espacio político que está abierto, ¿verdad?, que está de alguna manera sometido a una disputa permanente. Y esa disputa permanente se verifica en distintas dimensiones del quehacer universitario, desde las condiciones para la investigación y la métrica y evaluación de esa investigación, hasta la reivindicación de la autonomía universitaria con distintos fines, ¿verdad?, con fines relacionados con la enseñanza, pero también con fines relacionados con la libre actividad económica, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque los debates que se han dado desde el 88, 92 en adelante, de alguna manera han permitido identificar los límites, ¿verdad?, que tiene este contenido de la autonomía universitaria y quiénes son finalmente, digamos, los titulares o beneficiarios de esta categoría. Y es que en algunas de las cuestiones que vamos a ver a continuación, la autonomía universitaria ha sido utilizada como argumento para proteger los intereses de los dueños de las universidades, para proteger de manera genérica y un poco indeterminada los intereses de la comunidad académica, sin especificar realmente quiénes forman parte de esa comunidad, pero también ha sido utilizada como un argumento para proteger los derechos fundamentales de personas que concurren al quehacer universitario desde distintas perspectivas, desde el derecho a la educación, desde la libertad de trabajo, desde la libertad de enseñanza y también desde la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo ha sido utilizada como un concepto, como una idea que tiene por finalidad proteger a la sociedad, o más bien establecer las condiciones necesarias para que ciertos valores de la convivencia social puedan verificarse, tales como la tolerancia, el pluralismo, el principio democrático, los valores democráticos, pero también la fe pública, ¿cierto? La forma en que se hace efectiva la fe pública que el Estado compromete cuando levanta una universidad estatal o cuando autoriza o acredita una universidad privada. Aquí yo creo que quisiera avanzar más bien en honor al tiempo, 3:20. El artículo que de alguna manera acompaña esta presentación hizo un ejercicio bien interesante, hicimos un ejercicio bien interesante con el profesor Aste, con el fin de identificar cuáles son los argumentos a partir de los cuales le podemos dar contenido a la idea de autonomía universitaria y al mismo tiempo identificar cuáles son las fronteras que determinan no solamente ese contenido, sino que también el exterior constitutivo del contenido, o sea, qué es lo que está afuera, ¿verdad? Y esto es una cuestión muy interesante que en el derecho en general se hace poco, porque nos permite determinar ciertos criterios para identificar las relaciones jurídicas que se traban en torno a la autonomía universitaria, pero también
la forma en que se traban las relaciones de poder al interior de las comunidades. Y esto porque, como les decía, distintos actores están permanentemente tensionando no solamente el concepto de universidad que quieren defender, sino que también aquel concepto de autonomía universitaria que es más funcional a la protección de sus propios intereses. Entonces ahí vemos primero cómo la universidad termina siendo un espacio que cobija no solamente distintos derechos, ¿verdad? Libertad de expresión, educación, trabajo, etcétera, sino que también cobija distintos intereses, ¿verdad? Desde intereses privados, derechamente asociados, por ejemplo, al lucro, hasta intereses públicos asociados al desarrollo de la sociedad, de la democracia, etc. Aquí dejar establecido nada más que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de alguna manera ha contribuido a ir configurando el contenido de la autonomía universitaria, y principalmente la forma en que esta autonomía se configura o entra en tensión con otros derechos. Y un par de datos interesantes que nos van a permitir introducir la discusión siguiente. En la jurisprudencia del TC ya se encuentran, jurisprudencia relativamente reciente, ¿verdad? 2014, se encuentran algunas señales interesantes que nos permiten entender el carácter, digamos, conflictivo que tiene la configuración de estas instituciones. Y digo conflictivo no por problemático, sino que en opuesto a esa forma un poco esencializadora que de repente tenemos los abogados y abogadas de ver las instituciones jurídicas desde su naturaleza, ¿verdad? Como si estas fueran instituciones de contenido inmutable. Entonces el TC ya ha señalado que la libertad de enseñanza, por ejemplo, está concebida para dar cauce al derecho a la educación, poniendo desde ya ambos derechos en una balanza y dando cierta prioridad al derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. Pero también estableciendo límites bastante específicos, ¿verdad? Desde la idea del abuso del derecho, ha señalado que cuando la libertad se hace inconciliable con el derecho a la educación, la autonomía de la universidad decae. Vamos a ver que estos argumentos del Tribunal Constitucional se presentaron con ocasión de la discusión legislativa de textos aprobados recientemente hace el gobierno anterior, de hecho, que generaron condiciones distintas, ¿verdad?, para el ejercicio de los derechos educacionales y que configuraron, por tanto, la autonomía universitaria desde una determinada perspectiva, desde un determinado punto de vista. Y aquí entramos más específicamente en lo que propone el texto. En primer lugar, hay una relación siempre tensa y siempre compleja entre la Constitución y la ley. Lo vimos muy intensamente en las últimas semanas, ¿verdad? A propósito de la discusión del 10%, de las competencias que tiene el presidente de la República, hasta dónde llegan las atribuciones del Congreso Nacional, cuándo una iniciativa puede ser contraria a la Constitución y cuándo no. Y hemos visto en el último tiempo muchas ocasiones en las cuales esas fronteras no son perfectamente claras, ¿verdad? Antes del estallido social, vimos que la discusión legislativa en torno a un proyecto de ley que rebajaba la jornada laboral a las 40 horas había sido insistentemente calificado por ciertos sectores como inconstitucional, mientras que otros sectores lo defendían con argumentos también muy sólidos. Y ahí uno puede ejemplificar que en el derecho las cosas no siempre son blanco y negro, y que más bien por el contrario, las fronteras que le dan forma a las distintas instituciones jurídicas son fronteras siempre móviles, están permanentemente tensas o sometidas a tensiones, y la clave está, el ejercicio de uno, creo yo, está en identificar cuáles son las mejores razones posibles para darle contenido a esa institución. Y en lo que se refiere a la autonomía universitaria, aquí con mi colega Bruno Aste de la Universidad de Antofagasta, hicimos un cruce con dos autores distintos, Jeremy Waldron
en que nos apoyamos para afirmar que no todo lo dicho durante la deliberación legislativa tiene autoridad legislativa, y las ideas de Chantal Mouffe en torno a hacer explícitas aquellas huellas de exclusión que hacen posible el surgimiento de una institución determinada o de un concepto. Y el objetivo más o menos que teníamos en mente era desentrañar la voluntad legislativa manifestada en la determinación del contenido normativo de ciertas instituciones que, como la autonomía universitaria, han debido configurarse hermenéuticamente ante la ausencia de reconocimiento constitucional. En otras palabras, aquí estamos ante una institución importante, ¿verdad? Una institución que ha tenido rango constitucional antes del golpe de Estado, que ha configurado parte importante del quehacer cultural y académico del país, que hoy día no está en la Constitución, pero que puede ser configurada, puede ser entendida a partir de una serie de conceptos, argumentos o categorías que rondan principalmente en el debate público, pero no en cualquier debate público, sino que en el debate legislativo. Es decir, qué tipo de argumentos se dieron en sede legislativa para darle fuerza de ley a un proyecto político determinado, a un proyecto de ley determinado, y cuáles de esos argumentos nosotras hoy día podemos tomar, visibilizar, para tratar de entender cuáles son hoy día las fronteras de ese concepto. Y esta a mí me parece que es una cuestión interesante. Bueno, por eso lo hicimos, ¿verdad? Si no, no lo habríamos hecho. Pero esto me parece que es una cuestión interesante porque nos permite ver primero cómo se despliega la potestad normativa del legislador, y al mismo tiempo nos permite establecer límites a la interpretación que principalmente hacen los jueces, muy especialmente el Tribunal Constitucional, y así poner de alguna manera límites, ¿verdad? Evitar que, sobre todo el TC, vaya más allá de sus competencias y termine invadiendo la esfera normativa del legislador, de la ley. Y aquí, como les decía, nos centramos básicamente en dos discusiones legislativas. La discusión en torno a la ley 20.129, que establece el sistema de medición de la calidad en la educación superior, la acreditación y esas cosas, y la ley 20.800, que establece el administrador de cierre y el administrador provisional cuando ciertas universidades entran en quiebra, básicamente. Y aquí voy a ir agrupando algunos argumentos con esto. Bueno, falta para terminar todavía, pero esta es la última parte. Es un poco larga la última parte, pero es la última parte. Aquí la idea es ir agrupando algunos argumentos, ¿verdad? Que estuvieron presentes en la discusión legislativa, que yo creo que son un insumo muy necesario para la discusión estatutaria. Por eso lo traigo, ¿verdad? Hay muchos límites exteriores, ¿verdad? No solamente a la autonomía universitaria, sino que además al quehacer universitario, que no siempre tenemos presente, ¿verdad? Y tenemos la tendencia a creer que la autonomía universitaria protege las fronteras que separan a la universidad de la intervención estatal, pero en realidad hay muchas otras fronteras que también son protegidas por la autonomía universitaria y que su visibilización a mí me parece que es fundamental. Bueno, vamos por partes. Lo primero es esta relación, ¿verdad?, entre la autonomía universitaria y el control estatal. En torno a esta discusión legislativa, la lógica binaria entre autonomía e intervención fue tensionada, principalmente con el objeto de proteger intereses o derechos de terceros, ¿verdad? Estas dos leyes son leyes que están motivadas principalmente por la revuelta estudiantil del 2011 y por la quiebra de algunas universidades privadas muy emblemáticas, la Universidad del Mar, por ejemplo, entre otras, pero también la amenaza de quiebra de otras universidades, incluso estatales, que pasaron también por momentos bastante complejos en este mismo periodo histórico, más o menos. Y claro, en esta lógica, ¿verdad?, de tensionar la autonomía, de tensionar el carácter binario entre autonomía e intervención, salió a la luz, ¿verdad?, la necesidad de proteger
los derechos que se están ejerciendo en el contexto universitario, especialmente el derecho a la educación, ¿verdad? Donde el valor de la calidad empieza a tener un lugar central importante, a pesar de que no se define, ¿verdad?, muy bien qué es lo que es la calidad y sigue siendo un concepto abierto, indeterminado y sujeto a disputa. La calidad entra a jugar un papel importante, ya no solo en la configuración de la autonomía o en la justificación de la intervención estatal, sino que en la protección del derecho a la educación. Y por lo mismo el control del Estado empieza a ser entendido principalmente para garantizar o para hacer valer la fe pública que el Estado compromete en el funcionamiento del sistema universitario, especialmente cuando la libertad de enseñanza se ejerce de manera abusiva. Y es que en Chile el ordenamiento constitucional, la Constitución, las sentencias, la ley, pero también la doctrina y los profesores y profesoras de Derecho Constitucional han entendido históricamente la libertad de enseñanza como la libertad para fundar un colegio o una universidad, ¿verdad? Una libertad de emprendimiento educacional. Y esa libertad, que se desprende con bastante claridad del artículo 19, número 11 de la Constitución, ha devenido en un ejercicio abusivo en muchos sectores, incluso contra ley, lucrando allí donde supuestamente estaba prohibido. Y uno de los argumentos que se construyeron en torno a la discusión de esta ley estaba precisamente relacionada con cómo se limita esa libertad a pesar de que esté en la Constitución. Y fíjense que es una cuestión súper interesante porque se utiliza la idea de autonomía universitaria que no está en la Constitución para limitar la libertad de enseñanza en clave emprendimiento que sí está en la Constitución. Y para hacer eso se reflota el derecho a la educación, que también está en la Constitución, entonces se entran ahí en tensión, ¿verdad?, derechos distintos, instituciones distintas, con el fin de determinar cuál es el valor que se le puede otorgar a la autonomía universitaria en la protección del quehacer de la universidad. Y a favor, básicamente, los argumentos se construyeron entendiendo los derechos sociales, los derechos fundamentales, desde las relaciones sociales y no desde el individuo aislado, ¿verdad? Y por lo tanto termina perdiendo en el debate legislativo la idea de concebir a la universidad como si fuese un individuo, ¿verdad? Como si fuera una persona titular de derechos fundamentales que los reclama contra el Estado, porque en ese reclamo de derechos contra el Estado está la dimensión propiamente mercantil de la universidad privada en especial, ¿verdad? Fue un argumento muy interesante que permitió desmontar la idea de que la libertad de enseñanza supone una libertad de emprendimiento. Y esto está directamente vinculado con la relación que hay entre el ejercicio del derecho a la educación y la fe pública. Y aquí, con ocasión de la discusión de la ley que establece el administrador provisional y el administrador de cierre, se discutió muy intensamente el impacto que el lucro tiene en la enseñanza, en la educación y en la autonomía universitaria. Por lo pronto, quedó expresa constancia, ¿verdad? Cuestión que yo también creo que es importante para el proceso constituyente que tenemos en marcha hoy día, el impacto que tuvo el conflicto social en la discusión del ordenamiento jurídico social vigente, porque fueron esas protestas estudiantiles las que hicieron visible el incumplimiento de la ley vigente. La ley vigente en ese entonces prohibía el lucro en la universidad evidentemente lucraban igual, y fue el movimiento social el que hizo visible aquello, ¿verdad? Y ante esa visibilidad, la respuesta del Estado fue: aquí hay una fe pública comprometida, ¿verdad? Y el Estado debe asumir la responsabilidad que le corresponde en aquello. La educación fue asumida, por tanto, como un asunto público, ¿verdad? Que desborda la relación contractual entre privados, ¿verdad? Entre el dueño de la empresa universidad y su cliente estudiante. Lo que también da un paso muy interesante en desmontar esas lógicas tan mercantiles que han caracterizado a las prácticas universitarias durante tanto tiempo. Y es que los estudiantes confían, ¿verdad?, en instituciones
que han sido validadas, reconocidas y reguladas por el Estado, lo que compromete, por cierto, la fe pública del Estado. Y bueno, la idea que atraviesa probablemente toda esta discusión de que la autonomía universitaria tiene límites, ¿verdad? Tiene límites en la protección del derecho a la educación y en la garantía de la fe pública como deber del Estado. Y esta cuestión es muy interesante porque de nuevo nos permite ver que el reclamo de autonomía de las instituciones en general, porque no solamente las universidades son autónomas, también es autónomo el Tribunal Constitucional, también es autónomo el Banco Central, es un reclamo que no supone una carta blanca, ¿verdad? El reclamo de autonomía es siempre un atributo que se predica de determinadas instituciones, instituciones que tienen fines, instituciones que tienen deberes, instituciones que tienen responsabilidades y que ejercen esos atributos, como la autonomía, en el contexto de aquellas responsabilidades. Entonces, claro, como concurren distintos derechos fundamentales en el quehacer académico y en el quehacer universitario, es razonable entender que el respeto a esos derechos es también un límite a la autonomía universitaria, o lo podemos incluso poner desde una perspectiva inversa, la autonomía universitaria también es una institución que tiene por finalidad generar las condiciones que permitan garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales como la educación. Sí, pegado esto. Sí. Bueno, sigo avanzando. También hay una relación muy tensa entre autonomía universitaria y propiedad, ¿verdad? Entre autonomía universitaria y propiedad. Y aquí se vuelve a discutir la idea de que la autonomía universitaria no confiere derechos absolutos, ¿verdad? Y que el bien común, la fe pública, el impacto que el quehacer universitario tiene en la construcción de la sociedad, en la construcción de una sociedad democrática, etcétera, etcétera, tienen, ¿verdad?, en la autonomía universitaria, que son instituciones que están de alguna manera al servicio de ciertos objetivos. Y por eso se afirmó literalmente que el derecho de los estudiantes debe prevalecer por sobre el derecho de propiedad de los dueños de una institución de educación superior, marcando, creo yo, un quiebre epistémico muy interesante entre el proyecto constitucional de la dictadura, ¿verdad?, y la forma como se va respondiendo a los conflictos sociales que ese proyecto ha generado. Eso es lo que permite también al legislador afirmar que hay una preeminencia del interés general por resguardar el derecho a la educación de los estudiantes y de las estudiantes. Fíjense que se van generando bordes, ¿verdad? Se va delimitando de cierta manera los contornos que tiene el concepto de autonomía universitaria, cómo la presencia del derecho a la educación permite identificar esos límites, cómo la presencia del derecho de propiedad, cómo el compromiso que la universidad tiene con la sociedad, etc. Son distintas manifestaciones de derechos fundamentales que, concebidos de distinta manera, van contribuyendo a la configuración de esos límites, ¿verdad? Bueno, y por último, la relación entre autonomía universitaria y libertad de enseñanza, que son ciertamente cosas distintas. Primero, yo creo que el gran paso que da el legislador es separar la libertad de enseñanza de la libertad de emprendimiento, ¿verdad? Tienen manifestaciones distintas, y a pesar de que, y esto es muy interesante, porque a pesar de que en la Constitución están mezcladas, a pesar de que el artículo 19, número 11, los combina y los trata como si fueran una misma cosa, el legislador, en uso de sus atribuciones para determinar las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, separa ambas dimensiones de la libertad de enseñanza y entiende que la libertad de emprendimiento, de ese emprendimiento mercantil que está presente también en el 19 número 21 de la Constitución, es una categoría jurídica distinta de la libertad de enseñanza, ¿verdad? Y eso va contribuyendo a generar una articulación un poco más armónica
entre educación y enseñanza, y entre la relación que hay entre sociedad, universidad y el rol del Estado en tanto garante de la fe pública, autorizando el funcionamiento de las universidades. Eh, y en, con el fin de sostener mejor esta idea, ¿verdad? Separando la dimensión enseñanza de la dimensión emprendimiento, el propio legislador reforzó la idea de que la educación superior es un bien social, que debe marcarse dentro de ciertos parámetros, reforzando también la idea de que no es fuente de derechos absolutos, ¿verdad? Y que esos parámetros están marcados no solamente por calidad, transparencia y eficiencia, sino que también por el respeto al bien común, ¿verdad? Y al sentido ético que tiene la educación en la construcción de la ciudadanía y en la construcción de una sociedad democrática. Me parece que son, en su conjunto, distintos elementos, distintos antecedentes, que nos permiten entender que la autonomía universitaria no es una institución que se predique solamente en la relación que hay entre el Estado y las universidades, a pesar de que esa fue la tónica durante su desarrollo histórico, principalmente durante el siglo XIX y la primera parte, o buena parte del siglo XX, sino que es una categoría, un concepto, una institución que nos permite al mismo tiempo fijar límites frente a otros poderes, ¿verdad? Frente a poderes económicos que levantan la libertad de emprendimiento como parte de la libertad de enseñanza, o a aquellos poderes políticos que le dan forma a las relaciones sociales a través de las cuales se ejerce, por ejemplo, el derecho a la educación. Es una categoría, el de la autonomía universitaria, muy interesante, y como se encuentra permanentemente abierta a la disputa, como se encuentra permanentemente sometida a las tensiones que genera la propia convivencia social y democrática, es en un momento como este donde estamos probablemente más dispuestos, más dispuestas a pensar cuáles son esas fronteras, pero también a pensar cuál es el rendimiento que esas fronteras tienen. La discusión estatutaria puede tener un impacto muy potente, no solamente en la función que las universidades cumplan en el desarrollo social del país de aquí en adelante, sino que también puede tener un impacto muy profundo en la forma como la discusión constituyente configura las fronteras de los derechos fundamentales que concurren en el quehacer universitario: trabajo, educación, enseñanza, libertad, igualdad, etc. Y ya para cerrar, con esto efectivamente termino, ya para cerrar, esta discusión de nuevos estatutos se junta, ¿verdad?, con una discusión de nueva constitución. Desde la necesidad de repensar las formas para el ejercicio de los derechos fundamentales, pero especialmente para la configuración jurídica del poder político, en una lógica que, buscando el fortalecimiento de la democracia, pretende complementar la representación con participación y con autodeterminación, que son valores los dos que están muy presentes, creo yo, en la discusión estatutaria, y ciertamente abrir la discusión de la participación de los distintos estamentos que componen la universidad, más allá de las elecciones de sus autoridades. Tenemos la tendencia a pensar que la democracia se respeta, se cumple o se ejerce en el acto formal de votar, cuando en realidad la democracia, la participación democrática supone espacios mucho más complejos que condicionan las relaciones políticas, que condicionan las relaciones entre las personas y entre los grupos sociales. Por eso es tan interesante, creo yo, aprovechar estos espacios, la discusión constituyente, la discusión estatutaria, para pensar cómo ese anhelo de participación, esa demanda por participación, desborda los procesos electorales y logra incidir, por ejemplo, en las condiciones de la enseñanza, en las condiciones del aprendizaje, en las condiciones de la investigación y en la forma en que la universidad se vincula también con
con la sociedad. Bueno, esa ha sido la presentación, un poco apretada. La verdad que tenía varios temas que quería compartir con ustedes. El texto ciertamente de aquel artículo está disponible, se los puedo copiar ahora mismo para que puedan acceder a él. Y nada, me despido, bueno, no me despido todavía porque queda la ronda de preguntas, pero termino esta primera parte agradeciendo la invitación y quedando muy disponible, por cierto, a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias nuevamente, Enrique, Fernando, por la invitación. De aquí estaremos disponibles. Agradecemos al doctor Jaime Baza, quien ha concluido su presentación en este webinar, pero daremos paso, como se indicaba, a un espacio para consultas. Y aquí, bueno, la primera de ellas. Dice, mi pregunta es la siguiente. Esta pregunta proviene de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cuánta amplitud entrega la ley 21.094 respecto de los puntos del título tercero, cuarto y quinto? Pregunto esto porque en esos puntos pareciera ser que la ley ya los ha definido y que no sería materia de estatuto orgánico. ¿Es eso así? Eso es lo que nos preguntan desde la USACH, doctor Baza. Una pregunta mucho más específica de lo que fue Sí, mi presentación. exacto. A ver, ¿me la podría repetir, por favor? Claro. Dice, ¿cuánta amplitud entrega la ley 21.094 respecto de los puntos del título tercero, cuarto y quinto? Pregunto esto porque en esos puntos pareciera ser que la ley ya los ha definido y que no serían materia del estatuto orgánico. ¿Es eso así? Bueno, la verdad es que la ley, a ver, en un sistema jurídico, todas las normas tienen que respetar siempre los límites que establecen las normas superiores, ¿verdad? Así como la ley debe respetar los límites que establece la Constitución, las normas que están por debajo de la ley deben a su turno respetar también los límites que establece la, la propia ley. Y en ese sentido, ciertamente, las normas que realizan o verifican o materializan los mandatos legales deben respetar, ¿verdad?, el contenido de sus mandatos. Ahora, siempre las leyes, dado que son normas más bien generales y abstractas, dejan margen para que su concreción pueda admitir, ¿cierto?, formas y aplicaciones distintas. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a decir que estamos, me atrevería a decir que en ese sentido estamos en lo que es el régimen, digamos, normal de la deliberación y de la implementación de la ley, precisamente porque las normas permiten ese juego. ¿Ah? Bien, bien. No, hay algunas también otras preguntas. Dice, al realizar las reformas a la Constitución y los estatutos, ¿cuáles son los desafíos para construir una convivencia política distinta dentro y entre las universidades estatales? Mira, yo creo que el principal problema o el principal desafío que tenemos en esta materia es entender el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones libres de los criterios del mercado. O sea, entender educación, salud, vivienda, seguridad social, como derechos efectivamente universales y no como derechos cuya satisfacción se encuentra determinada o condicionada por la capacidad adquisitiva y por la capacidad de pago que tienen las personas individuales en tanto titulares de esos derechos. Y de esa perspectiva, efectivamente, hay ahí un desafío interesante porque las universidades entre sí
pero también las municipalidades entre sí, los puertos entre sí, son siempre concebidos como si fuesen empresas, como si fueran entidades privadas autónomas, ¿verdad? Eh, Obligadas a competir entre sí por recursos, eh, con relativamente baja articulación, con relativamente baja coordinación, lo que termina generando esta lógica concursal, ¿verdad? Donde estamos permanentemente sometidas y sometidos a pelear por recursos siempre escasos. Yo diría que el principal desafío es precisamente ese, ¿verdad? Dejar de pensar la garantía de los derechos fundamentales desde las lógicas mercantilizadas, dejar de pensar a las instituciones públicas principalmente como empresas que se mueven en el mercado en la búsqueda de recursos privados y persiguiendo un afán de lucro determinado, y tratar de articular la, digamos, la concurrencia de los distintos actores, de las distintas universidades, en búsqueda de intereses compartidos, en búsqueda de intereses comunes. Las universidades tienen un compromiso con el desarrollo de la sociedad, con la formación de la ciudadanía, no solamente con la formación profesional, y muchas veces el hecho de que cada universidad responda a esa lógica de manera desarticulada con lo que realizan las demás universidades termina afectando e incidiendo negativamente en la posibilidad de conseguir esos resultados. Muy bien, gracias. Bueno, y vemos que en el chat de este seminario usted ha compartido un artículo, ¿cierto? Sí, ahí dejé el link para el artículo sobre autonomía universitaria sobre el cual estaba hablando. Bien, de manera que quienes deseen profundizar lo pueden descargar y leer cuando estimen necesario. Otra consulta dice, considerando lo relevante que es la participación para validar estos procesos de reforma, ¿cómo se asegura una participación plena de la ciudadanía o de los estamentos en medio de una pandemia que nos mantiene alejados y alejadas? Pucha, esa es la discusión más crucial probablemente del presente, que atraviesa no solamente la discusión estatutaria, sino también la discusión constituyente, ¿verdad? El propio plebiscito de octubre está acechado, ¿verdad?, por la pandemia. Y bueno, a mí lo que me preocupa de este tipo de situaciones es que son dos cosas. Primero, por ejemplo, el plebiscito de octubre está previsto desde marzo, ¿verdad? O sea, 6 meses de anticipación. En 6 meses había tiempo suficiente para implementar las medidas necesarias para poder llevar adelante el plebiscito en condiciones seguras. Y lo mismo puede decirse respecto de la discusión estatutaria. Las discusiones estatutarias no empezaron en marzo, cuando empezó la pandemia, empezaron con mucha anticipación. Y yo creo que ahí también es importante impulsar las medidas que permitan tener una discusión segura. Porque aquí, insisto, el desafío no es solamente garantizar las condiciones para votar, ¿cierto? El desafío consiste en garantizar y establecer las condiciones que permitan una deliberación importante en torno al contenido del estatuto, en torno al contenido de las diferencias que se han ido verificando a lo largo de este proceso, de modo tal de que los distintos estamentos puedan participar, puedan dialogar entre sí. Entonces, no es solamente cómo votar eventualmente una propuesta final, sino que también cómo garantizar esa deliberación. Ahora, yo creo que hoy día, y este mismo encuentro de alguna manera es parte de eso, es una muestra de eso, contamos con los medios y con las tecnologías suficientes, ¿verdad?, para poder tener este tipo de deliberación, este tipo de encuentros. No son ciertamente las condiciones ideales, ¿verdad? Pero me parece que las universidades pueden mejorar las condiciones para que esta discusión se verifique, precisamente entregando las condiciones, ¿verdad?, y mejorando las condiciones para esta discusión telemática.
El punto está en que yo no sé si estos procesos van a poder quedar finalizados en estas condiciones de pandemia, o si lo más prudente sería a lo mejor esperar a que la pandemia termine. Y digo no lo sé porque honestamente no lo sé. La pandemia puede durar hasta el verano o puede durar hasta el 2023, no tenemos idea. Mientras no haya vacuna no lo podemos saber. Y por lo tanto lo responsable sería no suspender los procesos a la espera de aquello. Pero sí, ciertamente las instituciones, el gobierno en la discusión constituyente, las universidades en la discusión estatutaria, tienen el deber y la responsabilidad de asegurar las condiciones que permitan la participación ciudadana, cuidando no solamente el derecho a la salud, sino también cuidando el ejercicio de nuestros derechos políticos. Otra consulta, aún disponemos de algunos minutos. Dice, ¿qué opinión le cabe sobre los quórum que algunas universidades establecen para validar la participación de algunos estamentos, como estudiantes, por ejemplo? Dice, si no existen quórum en ninguna elección política en el país, ¿por qué habría de haberlo en una votación estatutaria en las universidades? Bueno, estas preguntas siempre son complejas porque las universidades son todas distintas, ¿verdad? Y yo en general rehuyo de aquellas categorías que tratan de esencializar ciertas discusiones y trato más bien de aterrizarlas. Claro, en abstracto puede parecer una mala idea establecer quórums de participación para validar ciertas decisiones o ciertas elecciones, pero en concreto esa respuesta habría que contestarla a partir de la realidad de cada universidad, ¿verdad? Eh, Efectivamente, es verdad, como plantea la pregunta, que a nivel nacional no se establecen ciertos estándares, ¿verdad?, en materia de participación ciudadana para validar elecciones. Esto se propuso, ¿verdad?, para el plebiscito constituyente y fue rápidamente desechado. Pero también es verdad que la participación electoral en general, pero también la participación universitaria ha ido bajando sistemáticamente en los últimos años, ¿verdad? Y probablemente ese tipo de medidas busquen probablemente hacer frente, ¿verdad?, a esa baja, a ese ciclo de baja en la participación electoral. Insisto, a mí en general no me gusta la idea de establecer eh, pisos, umbrales, ¿verdad?, para ratificar decisiones democráticas. Me parecería más sensato a lo mejor establecer voto obligatorio o algo por el estilo, eh, pero no fijar umbrales para validar eh, decisiones. Pero claro, insisto, esta es una pregunta y una respuesta principalmente que depende mucho de la realidad de cada universidad. Exacto, muchas gracias. Y dice, otra consulta. ¿Qué preparación básica deberían tener las personas que participen en la redacción de los nuevos estatutos universitarios? Ya, esta es una pregunta que también se repite harto a propósito de la discusión constituyente. Y yo creo que ahí es muy importante tomar nota de que estamos en un ciclo, que no sé cuándo se inició, hace unos 40 años probablemente, muy orientado a la legitimación política de ciertos discursos de verdad, de ciertas autoridades epistémicas, de ciertas autoridades académicas. Y yo he sido muy crítico de esto, ¿verdad? Las mejores personas para redactar la nueva constitución no son los doctores en derecho constitucional, son las personas, ¿verdad? Porque son decisiones políticas, no son decisiones técnicas. Y yo creo que con el estatuto ocurre lo mismo. El contenido del documento que le da forma a la autoorganización de una comunidad académica debiera ser redactado con la participación igualitaria de los integrantes de esa comunidad, con independencia de cuáles sean sus saberes, sus expertise o sus formaciones profesionales. Ya vendrá el técnico o la persona técnica a redactar de manera jurídicamente correcta los acuerdos políticos a los que haya llegado la comunidad. Pero no me parece que el requisito de participación en la redacción de estos estatutos sea una determinada formación o un determinado saber. Más bien me parece que al contrario, deberíamos garantizar
un poco en la línea con la pregunta anterior, deberíamos garantizar las mejores condiciones posibles para la mayor participación de la ciudadanía o de los integrantes de cada comunidad universitaria, en lugar de poner límites. Pero por eso te digo, el ejercicio de los derechos políticos se justifica porque somos personas, ¿verdad? No porque somos expertos o porque sabemos de determinada materia. Ya vendrá, decía el experto, a redactar el estatuto de una manera coherente con lo que fue la decisión política. Okay. Y una última consulta que tenemos acá. Dicen, ¿pueden las comunidades universitarias presentar propuestas de artículos que, sin contravenir lo dispuesto en la ley 21.094, no sean aquellos que mandata la ley? De alguna manera respondió quizá esta consulta. Sí, pero, no, yo creo que no hay, bueno, de nuevo depende mucho de cada comunidad universitaria y depende mucho de los procedimientos que cada universidad se haya dado para la configuración de sus estatutos. Pero en principio, si el estatuto respeta los límites que establece la ley, no hay objeción, no hay inconveniente. El punto está, y por eso era interesante el ejercicio que proponía en la charla, el punto está en entender, primero, que esos límites no son siempre absolutamente claros, ¿verdad? Los límites que establece la ley, sobre todo cuando se trata de determinar las competencias normativas de otro órgano, como la universidad, siempre son límites difusos, siempre son límites que están entregados a la interpretación que se hace de la ley y a la interpretación que se hace del estatuto. Por lo tanto, el límite nunca es rígido, ¿verdad? Siempre está sometido a una tensión, y esa tensión podrá ser resuelta de una manera si es que pensamos, por ejemplo, en clave propietaria, o de otra manera si es que pensamos el mismo conflicto desde el derecho a la educación. Entonces, la respuesta es, yo diría que sí, ¿cierto? Las comunidades pueden levantar propuestas complementarias, y ahí el desafío está no solamente en identificar el límite que supone la ley 21.094, sino que en la justificación de la implementación de ese límite. No sé si me explico. Lo que mandata la ley no siempre es tan claro, ¿verdad? Y muchas veces hay margen para justificar contenidos, para justificar interpretaciones eventualmente distintas. Por eso las respuestas dependen mucho de lo que haga cada comunidad, depende mucho de cómo el estatuto responde a las necesidades de la comunidad, de las deliberaciones en las cuales participa cada comunidad universitaria. Porque sin perjuicio de que la ley es la misma para todos, ¿verdad? Para todas las universidades, la ley sigue siendo un mandato general y abstracto, cuya aplicación en concreto depende de cada universidad. Hasta ahí las consultas que hemos recibido por parte de quienes nos han acompañado esta tarde. Como indicábamos al inicio de este encuentro, estábamos condicionados por el tiempo. Hay otra actividad a la que debemos dejar paso, y por eso nos estamos aproximando ya al cierre de este tercer webinar que organiza la Universidad del Biobío. Queremos agradecer muy especialmente al académico invitado, al doctor Jaime Baza Mercado, quien tuvo la gentileza de acceder a esta invitación de nuestra universidad en el marco del proceso de reforma estatutaria. Y también a cada una de ustedes quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Y así concluimos el webinar Reforma Constitucional y Reforma de Estatutos, una simetría en democracia. Les recordamos que este material será compartido a través de nuestro sitio web institucional y de medios también institucionales VB-TV y Radio VB. Por su asistencia y participación, muchas gracias. Muy buenas tardes.